Buenas, bienvenidos a todas y todas a esta presentación de un proyecto de película que se llama La luz de Aisha. Y en esta presentación voy a hablar un poco sobre el trabajo del Look Development que hemos hecho, que viene a ser un poco la interpretación del trabajo de concept art y de preproducción para traducirlo al 3D en una película. También hablaré un poco en concreto del proceso particular de esta película, desde los primeros diseños que se han hecho hace bastantes años y cómo ha sido un poco el camino que se ha recorrido hasta tener un producto final como el que existe ahora y que está comenzando a ser un poco su recorrido en festivales. Antes que nada, voy a compartir ya pantalla. Aquí. Primero me presentaré brevemente. Soy concept artist y surfacing artist, especializado en la industria de la animación con más de 10 años de experiencia. También llevo bastante tiempo dedicado a la enseñanza, también dentro de las texturas, los shaders y del concept art. Y en este proyecto en concreto del que estaré hablando, pues he estado encargado de los personajes principales de la película y aproximadamente, sí, la gran mayoría de ellos pues los he ido trabajando junto con la supervisora del departamento, que era Lourdes Atroche, y también en diálogo pues con la directora de arte, que era Bárbara Graguirena, para buscar un poco este look del que os hablaba y un poco experimentar un poco hacia dónde se quería ir. Mm, Compartiré bastante material de la producción que me ha cedido la productora, Mago Productions, que es una de las productoras, la principal en la que se desarrolló el proyecto, y las distintas fases que hemos ido pasando y hasta conseguir un poco lo que he dicho, el producto final. Para quienes no conozcáis la película o no hayáis tenido la ocasión de verla, deciros que es una película de animación 3D que se estrenó el 11 de abril de este año en los cines. Ha estado en cartel unas semanas y es una coproducción entre España, Singapur y Alemania. Actualmente se puede ver en formato DVD y próximamente pues estará en plataformas. Sé que TV Española tiene derechos, también TV3, con lo cual estará en cadenas públicas y posiblemente en alguna cadena de streaming. Actualmente la manera de verla pues es eso, se pueden comprar los DVDs en Fnac, en Amazon, en distintas tiendas. La película ahora mismo está seleccionada para los premios Fourquet y también es candidata a los premios Gaudí. Entonces, de nuevo, para quienes no la hayan visto, hablar un poco por encima, está dedicada a un público infantil y la sinopsis muy por encima, se trata de una película que transcurre en Al-Ándalus en el siglo XI. La protagonista es una niña que se llama Aisha, cuyo sueño es trabajar o ser artista de pirotecnia, y un poco el designio de su padre es que siga la tradición familiar y sea calígrafa. En ese momento, digamos, en el transcurso de la película, pues aparece una persona, un forastero, que se llama Shawil y que quiere conseguir un objeto que el padre de Aisha custodia. El padre de Aisha se llama Ahmad, que es otro de los personajes principales. Y este objeto es un libro con recetas de alquimia. Finalmente, eh, este personaje Chawir consigue convencer a Aisha para que le entregue el libro, con lo cual a su padre lo encarcelan y aquí comienza la aventura en la que ella tiene que recuperar dicho objeto y se embarca en un viaje pues, con piratas y van transcurriendo aventuras y bueno, nos contaré más o menos, eso es un poco la trama principal. Este proyecto comenzó hace casi 10 años, las primeras ideas originales desde el estudio Mago, de hecho en un principio se llamaba Camille, la película,
Y es un poco lo que os enseñaré a continuación, las primeras exploraciones. Ahora estáis viendo fragmentos en la página web de la película, pero como veréis, las primeras propuestas estaban muy alejadas de lo que fue finalmente. Y es un poco la parte interesante, yo creo, del proceso. Aquí tenemos algunos conceptos de los primeros, como veis, el enfoque y el tratamiento era bastante distinto, era un poco más realista, incluso recordaba un poco a los videojuegos. Aquí tenemos algunas exploraciones, ya os digo, de hace bastante tiempo, ya que fue un proceso muy lento el de esta película. La Pablo, productora... disculpa. Sí, perdón, dime. Mira, me parece que no estás compartiendo pantalla, no estás Ah, compartiendo ¿no se están pantalla. compartiendo? Vale, vale. Eh, vale, a ver. Vale. Ahora sí estoy compartiendo. Ahí, perfecto, Vale, gracias. perdón, ¿eh? Vale. Nada, pues voy a volver aquí. Aquí. Vale. Estos son los primeros conceptos, como os comentaba, ¿vale? Un enfoque bastante más realista, como podéis ver. Recuerda un poco a los videojuegos incluso, ¿vale? Más exploraciones, desde bastante tiempo, como os decía. Es un proyecto de larga data, sobre todo porque es una productora pequeña y todo lo que viene a ser la financiación de la película, pues ha costado mucho tiempo, ¿vale? De conseguir. Con lo cual os enseñaré estas son las primeras exploraciones del personaje, que nada tienen que ver con el diseño final. Os enseñaré un poco más de estas exploraciones y luego el primer tráiler de la película para compararlo con el tráiler final y que podamos sacar algunas conclusiones. Estos concepts sí que son posteriores, un poco antes del giro grande que tuvo la película, que fue el cambio de directora, que le dio un enfoque completamente distinto. Esto es justo anterior y el tráiler que veremos es con este diseño de personaje. Tenemos un poco de expression sheets y... este es Each letter needs to be just the right shape. There is a perfect proportion for itself, but also in relation to each other letter. And never forget, Aisha, symmetry is the key to perfection. You have to get just the right curves, and your upward strokes must be straight as pillars. Aisha, wait for me! Writing must flow, my child. See? My brush barely touches the paper. Soft like the wings of a butterfly. Is this the best you can do? Try harder. Don't ever let your attention drift away. But, Baba... I don't want to write in books. I want to write in the sky. Aisha, guard! Just a second. Let's go! Vale, pues esto era un poco el trabajo inicial que había. Y lo que os comentaba es que en un momento dado, una persona que se llama Shadi Adib, que es una directora de cine de animación que había hecho proyectos muy interesantes, se incorporó al proyecto de la película y digamos que se dio un giro de 180 grados, sobre todo en cuanto a lo que viene a ser el desarrollo visual. Bueno, en general se llevó la película hacia un lado más cercano al stop motion, que es un poco la parte interesante que a mí me interesó más del proyecto cuando entré, que era un poco alejarse de esta idea de querer replicar el modelo realista de Pixar por varias razones, en parte por temas de presupuesto y en parte también por temas de estilo. Y creo que fue una decisión muy acertada porque este cambio supuso nuevos desafíos claramente, pero también le consiguió dar al proyecto una identidad bastante
personal y distinta. Os enseñaré algunos diseños de este nuevo cambio cuando entró Shadi. Ella es una persona que es artista también, diseñadora de personajes, con lo cual le aportó mucho de su personalidad y de su mundo. Aportó muchos diseños, acting de los personajes, y aquí ya en estos diseños de concept, pues ya tenemos un poco el look, los ejemplos de materiales y hacia dónde se quería ir. Un poco replicar el tema de las texturas de plastilina, por ejemplo, y eso se aplicaría luego pues a todos los entornos, a todos los props, a todos los personajes, con lo cual era un cambio bastante significativo. Eh, Luego hay varias cosas que se han resuelto también de una manera distinta, luego os enseñaré ejemplos, en particular el tema de las bocas, por ejemplo, y de los ojos, de nuevo se alejó un poco de la manera tradicional. Aquí tenemos un ejemplo de la boca, que es luego la manera en que se acabó resolviendo. Aquí es donde lo vemos en un diseño 2D. Luego os lo enseñaré en el modelo 3D, pero la idea principalmente fue que se resolvió de una manera 2D. Hay una geometría plana que se pliega a la boca y luego tenemos distintas texturas que se han pintado sobre ese mismo plano y son las que se van de alguna manera animando con distintos rigs que se han creado para conseguir las distintas expresiones. Con lo cual, estas texturas se pintaron, se trabajaron de otra manera y luego en el Hyper Shader en Maya, que no lo he mencionado en la película, la hemos trabajado entre Maya y Substance Painter principalmente, se acababa de trabajar, digamos, de manera paralela. Con lo cual, cuando trabajamos en Substance Painter el personaje, pues no estábamos trabajando las bocas, sino que se acababan de tocar y de trabajar en Maya. Aquí tenemos algunos ejemplos del acting. Esto también es interesante, creo que quedó muy chulo este recurso, que se buscó también que el look fuera bastante 2D, en el sentido de que siempre que los personajes aparecían de perfil, pues las bocas se veían completamente de perfil. Esta manera de trabajar las bocas nos permitía moverlas sobre la superficie de la cara hacia el sitio que quisiéramos, ¿no? Se podía desplazar, digamos, como un elemento un poco independiente. Tenía sus complicaciones también que había que estar pendiente, que era, pues, depende en qué parte pintaras las texturas de la cara, pues tenías que dejarla limpio para que luego al mover la boca, pues no lo pisara, no se deformara, no quedara raro. Pero bueno, en general creo que ha quedado bastante bien en ese sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos de renders del personaje que se trabajaron encima porque hay una versión que aparece en el agua y que tiene que estar mojada. Entonces era un poco la indicación de la directora de cómo tenía que lucir mojada. Y aquí tenemos algunos concepts de Ahmad, que es el padre, simplemente para tener una idea un poco de lo que viene a ser también pues, la propuesta. Esto es un poco lo que os comentaba al principio, que el trabajo al final del Surface Artist, del texturizador, es con este material pues hacer una interpretación y una traducción, porque esto no deja de ser una imagen 2D, una imagen plana, en el que hay un montón de detalles y de aspectos que no están aquí reflejados y que nosotros tenemos que crearlos de alguna manera. Sobre todo todo lo que tiene que ver con el trabajo del roughness, por ejemplo, y del normal, que aquí no está y es algo que es un sitio en el que tenemos como margen para agregar información, para aportar, para ayudar a describir más al personaje. Y un poco más de ejemplos y lo que os enseñaré a continuación es, como veis, el tema de trabajar también con este estilo stop motion también nos quitó de la problemática o del tema de tener que trabajar el pelo, ¿no? De manera realista, que también pues supone mucho más trabajo en cuanto a tiempos y presupuestos. Entonces se buscó una solución que tuviera que ver con todo el look realista. Y ahora os enseñaré, lo tengo por aquí, vale, aquí tengo una pequeña captura de lo que era el color script de la película, ¿vale? Que esto, como sabéis, se genera al principio, es un poco una guía de color, ¿vale? No tiene tanto que ver justo con mi trabajo de shading de personajes, pero bueno, quería compartiros un poco este material en el que ya un poco se apunta al esquema cromático que tendrá la película y los distintos moods y está profundamente ligado pues con el script y con el guión, como sabéis.
Y lo siguiente que quisiera enseñar es aquí un par de ejemplos simplemente del mood board, ¿vale? Del estilo al que se apuntaba antes de comenzar. Esto es un trabajo que preparó la directora de arte junto con la directora de la película, que también, tanto para lo positivo como para lo negativo, la directora de la película era artista y quería también tener control pues, de todos los aspectos artísticos de la película. Eso es positivo, pero es verdad que en un momento pues, al final tuvo que dejar de hacerlo porque no daba abasto y era difícil llevar control de todos los aspectos. Aquí tenemos algunos ejemplos de las referencias que teníamos en el moodboard, que principalmente eran de la película Revolting Rhymes, no sé si la conocéis, muy interesante, y de este otro de aquí, que no tengo aquí el nombre. No, se me ha perdido, lo tenía por aquí otro corto. Pero bueno, estos son un poco los ejemplos. Esto es el tipo de detalle que hemos ido agregando en los personajes, por ejemplo, ¿vale? De huellas, de marcas. Y ahora ya estos ejemplos son de Revolting Drive. Pues pasaré directamente a enseñaros el tráiler final de la película para luego entrar un poco en material mismo de archivos y de texturizado en sí. Mm, si tenéis, Blackside es la otra referencia que se me estaba pasando. Si tenéis cuestiones o preguntas que queréis comentar a medida que voy explicando, las podéis poner por el chat y las voy mirando. Tienes que dejar los fuegos artificiales, Aisha. Pero es que es mi vida. Tu madre hubiera querido que fueras calígrafa. Es parte de nuestro legado, nuestro código familiar. Hacer cohetes no es trabajo para una jovencita. ¡El pavo real! El famoso Tratado de la Alquimia del Fuego. Un libro tan poderoso que podría cambiar el mundo. Solo lo necesito por una noche. Pero si mi padre lo supiera... Será nuestro pequeño secreto. Ahí lo tenemos. Y recuerda, sin libro no hay oro. ¿Está claro? Se cree muy lista, pero todo el tiempo está dando problemas. ¿De dónde has salido tú? ¿Qué tal un poco de lealtad, monsieur? ¡Oh! ¡No! ¡Fuego! ¡Tengo un mal presentimiento! Es la máquina más avanzada que jamás se ha construido. Contemplen al hombre sin alma. Esto no pinta nada bien. ¡Oh! Que empiece el espectáculo. Vale. Otra de las cuestiones que se me había pasado, que se han implementado para ayudar a darle este look de stop motion, es el hecho de que se cambió de 24 frames por segundo, que es lo típico en una película, de animación a 12, con lo cual esto ayudaba un poco a transmitir esta idea de stop motion. También otra decisión, por ejemplo, fue no trabajar con subsurface scattering. De hecho, en sí, todo lo que es el trabajo de shading es bastante sencillo en ese sentido. Trabajamos principalmente mm, con el base de color, con el base color, con el roughness y con el mapa de normales y de bump. Con lo cual, esto reforzó un poco nuestra idea de transmitir un poco la sensación como de plastilina y de stop motion. Tampoco hemos trabajado con mapas de desplazamiento para los personajes. Sí que se han usado para los entornos, que se trabajaron principalmente con tillables. Otro equipo trabajó en ello, con materiales generados en Designer muchas veces.
Pero lo que viene a ser trabajo de personajes, pues lo hemos hecho trabajando pues, en Substance Painter, con Udins y con estos pases, con estos canales que os he dicho. Mm, Otro de los temas también interesantes, que luego os enseñaré alguna imagen, es el tratamiento del agua, que también, bueno, al ser la película transcurrir, digamos que una gran parte en el mar, pues iba a ser también un tema complicado o con bastante trabajo de hacerlo de una manera realista. Y el hecho de trabajarlo con una manera como más sólida, como replicando el stop motion, pues también nos facilitó bastante ese trabajo. Entonces, como os decía, aquí tengo el personaje de Aisha, que ha ido teniendo bastantes cambios en su proceso. Y una de las cosas que me interesaba enseñar, por ejemplo, es este tipo de trabajo, ¿vale? Que hay aquí en la ropa. Os voy a enseñar aquí el canal de Raffnes, ¿vale? Que creo que es como el tipo de trabajo pues que le agrega interés, ¿vale? Y que no venía de ninguna manera en el concept. Es un poco el espacio donde se tiene más margen para trabajar, para agregar información y también viene acompañado pues por el normal, ¿vale? Aún así, como os decía, principalmente pues el trabajo está centrado en el base color, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el trabajo también de los ojos, como os decía, no se trabajó de manera realista, sino que los ojos son una esfera y un plano que luego en el modelo, en Maya, en la escena de shading, pues se pliega al, a la esfera del ojo. Luego os los enseñaré. Pero bueno, está principalmente pintado aquí y el tema de lo que vienen a ser los reflejos del ojo, pues también están pintados y están impresos, digamos, bakeados en el pase de color. O sea, he creado un par de máscaras, una para este virillo de aquí y vale, otra que es esta de aquí para el gradiente. Y estas las he exportado desde el Painter por separado como alfas y luego en Maya pues usando algún layer texture pues se han unido con el mapa de color, con lo cual funciona, se queda siempre digamos aquí y tanto el puntito como el gradiente, que luego también se usa para conectar con la entrada del roughness y también sirve para que el brillo pues solo funcione en esas partes, ¿vale? Es una solución sencilla, pero que nos daba un poco lo que buscábamos, el look así más cartonizado y más sencillo. Como os decía, la boca aquí no aparece, luego la veremos en la escena de Maya. Eh, Luego aquí, por ejemplo, sí que es interesante eso, en algunos sitios en los que he podido aportar alguna solución diferente, ha sido, por ejemplo, este tipo de detalle que hay aquí en la ropa, ¿vale? Que en el concept pues venía de otra manera, simplificado, y aquí pues he tenido un poco de margen para ir introduciendo, aportando cosas, por ejemplo aquí también, ¿vale? La ropa para que no sea, intentar conservar el efecto este de como como bastante reflectante, ¿no? Como de un material que no es realista para nada, no se aleja mucho del realismo y que puede recordar un poco eso, la plastilina. Lo primero que se trabajó, este fue uno de los primeros personajes, junto con el de Ahmad, que son un poco los que definieron el look que tendrían todos los demás personajes. Entonces sí que hay algún material, por ejemplo, el pelo y la piel, que se crearon aquí, y luego ese material se ha ido guardando y se ha ido replicando en cada personaje, pues se ha ido exportando. Y tenemos, por ejemplo, esta carpeta en la que hay un par de Smart Materials. O sea, esto se exportó como Smart Material y luego se iba trayendo en cada personaje y lo que se iba cambiando, pues la intensidad un poco del normal y de estos noise que tienen aquí. Vale, sí, aquí aplicado un poco a cada
a cada parte distinta del pelo. Creo que por aquí solamente en esta carpeta creo que están... Sí, aquí está todo lo que viene a ser los normales y ahí también el trabajo de roughness. Y aquí, vale, aquí hay como un ajuste extra de relieve, del height, ¿vale? Esto depende cuando iban pidiendo retakes, más ruido, menos ruido en el relieve, pues se va trabajando posteriormente hasta dar un poco con el look. Y en cuanto a la piel, sí que os enseñaré un poco la manera en que está trabajado. Aquí sí que quizás voy a ir a este. Vale, esto es un poco la manera en que funcionaba el roughness y aquí sí que tenemos pues estas pequeñas, hay un material base que es, aquí lo voy a subir un poco de resolución a 4K para que sea un pelín mejor. Un momentito. ¿Habéis utilizado un shader normal PBR? Pasa que luego hemos comenzado con un material PBR, pero luego los hemos ido modificando. Por ejemplo, el Metalness prácticamente no se ha usado. Y cuando se ha usado, no se ha usado como un material realista, porque no lo hemos llegado a tener en uno como un material de metal, sino que se ha rebajado. Los brillos, o sea, se ha manipulado todo bastante para llevarlo un poco al lugar que la directora y la directora de arte querían, o sea, a la medida que les iba pasando renders, pues iba tocando un poco los canales. O sea, que en ese sentido no está tratado como material realista. Os digo, o sea, principalmente está trabajado el base color, el roughness, el normal, pero un poco por separado. O sea, no hemos respetado un poco el PBR en sí. Luego aquí, a ver, aquí parece vale, aquí de piel hay como, vale, un material base, tanto de normal como de roughness, y luego aquí he creado, por ejemplo, una carpeta en la que tengo unas capas que ponen in y otras que ponen out, y que es un poco el relieve que entra y que sale en el height, para crear un poco estos efectos que los iba un poco como acumulando, depende cuánto me iban pidiendo, lo mismo, pues bueno, con los lunares, un poco depende de la cantidad de detalles que querían. Y estas marcas, pues un poco lo mismo, que habían como si fuera, replicara como herramientas, pues que han trabajado un poco la piel. O sea, no llega a ser tal cual es el stop motion, pero la idea era un poco que recordara ese efecto. De hecho, en la película, hacia la mitad de la película, hay una pequeña secuencia que está hecha realmente en stop motion. O sea, es un estudio aparte que lo ha trabajado de una manera interesante porque han trabajado con cristales, o sea, como una manera de stop motion, pero plana a la vez, ¿no? Como una torre de cristales en las que iban habiendo distintas capas con plastilina y lo iban animando, ¿vale? Era un poco también para acabar de darle el sentido a todo el proyecto. Y luego, vale, aquí este tipo de marquitas, ¿vale? Aquí se ve un poco más las marcas aquí en la piel, ¿vale? Que nos pedían, ¿vale? Para tener un poco este look. Lunares. Luego aquí también un look un poco así como de cuero, pero a su vez pintado a mano, ¿vale? Un poco este tipo de reflejos. Bueno, y el trabajo de la ajena también, las manos. Luego una de las anotaciones también que nos pasaron, la que querían como más reflejo aquí en la parte de la nariz, en algunos puntos en concreto, y luego pues con capas pues se ha ido un poco agregando y también
el detalle este pintado a mano también, bueno, un poco una combinación de elementos. En un momento, de hecho, casi hasta el final, el personaje tenía aquí una línea, así como de color cian, que la directora la acabó quitando, acabó pidiéndonos que la quitáramos. Yo creo que fue un acierto porque pues, luce bastante mejor el personaje. Os enseñaré un par más que tengo por aquí de archivos de Painter. A ver, por aquí abierto. Vale, es el personaje de Ahmad. La verdad que ya de por sí, como venían los personajes de Model, creo que, que funcionaban muy bien. Me recordaba mucho a los diseños de Astro Boy, algunos de ellos, o al anime, ¿no? Tenían ya un diseño súper interesante y la verdad que fue un gusto trabajar en ellos, eh, en el proceso texturizado. Aquí, por ejemplo, bueno, la idea era que tuvieran estas líneas. Aquí lo hemos dejado intentando dejarlo más sutil, porque por aquí encima es por donde luego la boca se va moviendo, con lo cual intentar minimizar el tema del roughness y del normal. ¿Vale? De nuevo, este tipo, por ejemplo, de trabajo, pues es el tipo de trabajo que quizás pues en el concept, este tipo de detalle, pues no viene, ¿no? Y es la parte interesante también de explorar, de pasar propuestas e intentar pues aportar con algo que le dé un poco más dentro del look que se buscaba, ¿no? Los ojos aquí, el roughness, luego en Maya se acabó un poco reescribiendo toda esta información que está aquí, pues no ha ido porque, bueno, se ha acabado lo que os he dicho. En las máscaras se aplicó un poco el roughness en el brillo y luego el resto del ojo pues no tenía ese brillo para que no entrara un poco en contradicción, digamos, en los brillos pintados a mano en el base color con lo que pueda reflectar pues el entorno, con lo cual se ha matado bastante el roughness del ojo en la versión de Maya. Y a ver si consigo también, pero no tengo aquí. A ver, os enseñaré también este personaje. Ya lo tenía abierto, demora un pelín en abrirlo. Vale, este personaje me ha gustado mucho cómo quedó. Es un poco para enseñaros la diferencia. Este sí que tiene un poco más de trabajo y está más marcado todo lo que viene a ser pues todo lo que viene a ser como las cicatrices, todo lo que viene a ser el relieve de la piel. Se ha buscado, depende la personalidad un poco del personaje, eh, que se le quería dar, pues eso, hacer más sutil este efecto o hacerlo más marcado. Y aquí entonces, pues todo lo que viene a ser el relieve, pues se ha potenciado mucho más, ¿vale? Aquí se nota ese efecto como de irregular un poco y orgánico del trabajo. Aquí sí que puede recordar un poco más, pues, el efecto un poco de la plastilina y tal. Y encima de eso, pues, se le han agregado cicatrices, también las marcas de los dedos. Algunas de las cosas que, pues, lo típico, una vez que la película pues, está acabada, ¿no? Uno ve el proyecto final y comienza a ver cosas pues, que piensa que se podrían haber hecho diferentes, por ejemplo, ¿no? O que cambiaría o que mejoraría. Pues una de esas cosas, por ejemplo, en ese sentido, es el tema de las marcas, que esto es lo típico que pues, casi nadie ve, solamente pues, quien está pendiente o quien se dedica un poco a esto, ¿no? Pero las marcas un poco
de las huellas de los dedos que hemos ido aplicando. Sí que es verdad que en los personajes se mantiene bastante con la misma escala, pero luego se ha aplicado también en entornos quizás grandes a veces, y esa escala como que no se mantiene. Que luego, bueno, ya os digo que no todo el mundo lo nota, pero bueno, son esas pequeñas cosas que uno aprende, ¿no? Para otros proyectos. El pase de base color. Aquí se voy al material, pues es... aguanto por aquí es este que íbamos pasando, aquí es en el caso del mercenario, que es otro personaje que también tenía más marcado el, el normal, el canal de normal y de hype, y entonces lo hemos traído para aquí, bueno, lo he traído para aquí, y lo he ido aplicando. Aquí hay algunos materiales, planes Smart Materials, que los he pillado para usarlo, y luego encima de eso, pues he ido trabajando, agregándole pues detalles, agregándole más cositas. Vale, y de aquí, pues os enseñaré un par de escenas de Maya, de cómo se ve en el render de Arnold, eh, y qué tipo de trabajo se hizo ahí. La verdad es que, tengo por aquí el Maya abierto. Vale, aquí tenemos a Aisha. La realidad es que en cuanto a trabajo de shaders propiamente dicho, desde Arnold no he tocado muchas cosas porque todo venía un poco resuelto ya de Surf Painter, quizás algún ajuste del color o de algún canal de RAW de blanco y negro, pero en general los hemos aplicado bastante como venían. Donde sí hay un poco de trabajo, más en ese sentido, en el sentido de nodos, es en el tema de los ojos un poco. Esto es un poco lo que os comentaba, ¿vale? Que aquí esta geometría está plegada a la esfera y luego lo que viene a ser el brillo y este gradiente, pues está aplicado en el Hypershade con un par de máscaras. Ahora os lo enseñaré. Bueno, la boca, que luego os lo enseñaré, que la boca sí es donde hay un poco más de trabajo, un poco más complejo. Y aquí, a ver si encuentro por aquí los ojos. Vale, el trabajo de los ojos, básicamente, pues tenemos aquí un pase que es del mapa de color en sí. Voy a hacerlo mejor. Un pase que es el mapa de color en sí. Y luego, por aquí, pues hay un alfa que es el gradiente, como os he dicho, otro alfa por aquí que es lo que es el brillo, un remap para acabar de ajustar, y esto luego pues se conecta aquí, en este caso se usa un layer texture, yo creo, para usándolo como un alfa, bueno, también viene al color, pues agregar sobre la textura de color, pues esta información tanto en el mapa de color como en el de rastros. Entonces eso es la manera un poco que se resolvió, sencilla, bastante cartoon, pero bueno, que ha llevado un poco a darle el look. Este viene a ser lo que decía antes, el roughness final, por lo cual de roughness solamente hay brillo un poco en la pupila y en el gradiente. El resto se dejó prácticamente sin reflectancia para que no interfiriera un poco con la iluminación. Y
es enseñar un poco cómo funciona el tema de la boca, que sí que es donde hay un poco más de trabajo. Ha quedado, para mi gusto, muy guay. Las bocas, sí que en cada personaje pues hemos ido cambiando un poco uno por uno los colores, tanto de los dientes como las encías y la lengua. Aquí lo tengo, esto es un poco la red de nodos que se creó para la boca. Entonces, básicamente, pues tenemos aquí en un layer texture, pues varias texturas que se van combinando, ¿vale? Cada una tiene su máscara, como por ejemplo aquí este de aquí, que es Upper Teeth Center. Vamos a ver si aquí sí puedo enseñar aquí lo que viene a ser la máscara que se usó. Y esa máscara, a ver si encuentro aquí. El color, y este es el color. Entonces, en cada uno de estos, del mapa de color de los dientes, pues se podía venir aquí con un remap y tocar un poco a saturar, desaturar o aclarar esta pieza que es un mapa de texturas. Al final son varios mapas de texturas con alfas que por otro lado, pues como tenían un sistema de RIG, pues se podían animar. También habían una biblioteca de Blend Shape, pero se podían ir animando. También tenían un bump en cada una de estas máscaras, con lo cual se consigue un poco este efecto de aquí, como bastante 2D, con una sola geometría y con varios mapas de textura. Luego hay otra geometría que es el contorno de los labios, que esto está, os lo puedo enseñar también por aquí. A ver que es, que es básicamente las UVs están así, y entonces hay una rampa de color que le indica en qué parte hace la transición del color de la piel al color de la boca un poco. Las UVs están aquí, pero bueno, podrían estar aquí abajo, están estiradas. Esto como no tiene UDIMs, pues se repite todas las veces y se aplica a las UVs del contorno de la boca. Y las UVs de la boca en sí son estas de aquí. Aquí se ve la máscara que está aplicada, pero bueno, las texturas luego se podían mover en el mapa de UVs, podían animar para conseguir los distintos gestos. Entonces la geometría siempre es una y lo que se animaban eran las texturas. Vale, os enseñaré también que tengo por aquí abierto el otro personaje para que veáis cómo se ve también en el motor de render. Vale. Vale. En este caso, pues está la boca cerrada, pero bueno, lo que os comentaba, lo interesante de la boca es que pues, se podía desplazar un poco por la superficie aquí de la barba, normalmente de la boca, de la cara, perdón, y con la rampa pues podíamos ir escogiendo un poco esta transición aquí de colores que nos daba el contorno de la boca. Es un poco el look del personaje ya en el motor de render, que al final es un poco el que dicta la verdad del asunto, vamos, que no nos podemos guiar por el viewport del Substance Painter, siempre pues hay que ir trayendo aquí que va a ser un poco la manera real que se verá luego. Eh, el set de luces que se usó es un set de luces, la verdad, muy sencillo, con un HDRI, y se han ido para poder aprobar los distintos assets, pues hemos hecho un turnaround del personaje, del HDRI, y luego
algunos keyframes de detalle para ir pudiendo ver pues las distintas partes del personaje. Y pues os enseñaré un par de notas más, un par de clips también del proyecto, que tengo por aquí también guardado. Vale, aquí tengo esta parte que os quería enseñar que me parecía interesante, que es un poco el ida y vuelta. Ya os decía que al principio todas las notas las ponía la directora de la película en sí, con los personajes principales que he ido desarrollando, con notas de este tipo, en la que hay notas, pues, sobre todo los primeros personajes, pues llevan muchos retakes para acabar de conseguir el look que ella buscaba y el look que estábamos de alguna manera desarrollando, porque tampoco pues lo tenía del todo claro hasta que no se iba viendo. Esto que ves aquí a la izquierda es una pequeña primera propuesta de model que se hizo, que no acabó eh, funcionando y luego pues se acabó con esta propuesta que es la que trabajé yo para hacer un poco todas las texturas. Entonces, como veis, pues este es el tipo de notas sobre la piel, la cantidad de detalle, cómo deberían lucir pues, los lunares, un poco, los tatuajes de henna, cómo deberían ir, y al final la solución que tomamos era un poco pues, más que se notara la pintura a los bordes más marcada y en el centro como un poco más aguado, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí la textura aquí de la ropa pues era muy pequeño el tejido, se usó algo más grande. Al final en cada pequeño aspecto pues hay retakes y apuntes para ir mejorando. Luego es verdad que los siguientes personajes pues ya van saliendo mejor, pero los primeros, o sea, más rápido quiero decir, pero los primeros siempre pues tienen mucho trabajo de ida y vuelta y bueno, trabajando un poco a partir de estas referencias. Estos, por ejemplo, son una de las primeras puestas de pelo que tampoco funcionaba. Es verdad que estas líneas que venían de modelado tampoco facilitaron mucho el trabajo, pero bueno, al final creo que se integraron bien con el trabajo de texturas y de shaders. Y algunas notas más, por ejemplo, estas eran el diseño que había en un principio, que luego no acabó funcionando y es lo que os contaba que acabé como aportando una solución para esto, que son pequeños detalles, pero son cosas que suman bastante al look final. Estas eran un poco la referencia para acabar de solucionar todo aquí. Luego aquí pues más detalles sobre cómo tenían que ser los brillos, el ojo, todo esto son apuntes de la directora de la película. Luego aquí también apuntes sobre Ahmad, usando un poco las referencias que teníamos, de inspiración, cómo tendría que ir la ropa, los patrones, cómo de ancho tenía que ser una cosa u otra. Aquí, de nuevo, en cuanto a resolución, el giro de esta textura. Esto de aquí es lo que os contaba antes de las zonas en las que ella quería por eso digo que era como que todo es muy estilizado, porque al final pues no respondía el look para nada a un sentido realista, sino que quería como zonas concretas donde reflejara más el rostro cuando le diera la luz, ¿vale? Vale, aquí alguno más, muy simpática porque le gustaba mucho hacer dibujitos en los retakes, muy divertido. Tenéis también, si queréis saber un poco más del proceso de la película, aquí, lo tenía abierto aquí al principio, aquí en la página web de la directora hay un vídeo aquí, bueno, hay varios vídeos, pero hay uno que es este de aquí, que es muy chulo, que es como un pequeño documental que hicieron, creo que en una televisión alemana, cuando estaban haciendo la fase de postproducción de la película, y en el que la directora pues muestra imágenes del proceso, aparece ya en Barcelona en el estudio de Mago y enseñando un poco las distintas fases del proyecto. Dura solamente 20 minutos y os lo recomiendo si estáis interesados y interesadas en saber más del proyecto. Esto es en la página web de ella, que es esta que la puedo poner en el chat aquí
de la reunión. A ver. Bueno, luego lo copio. Vale, y algo más que te enseñar. Vale, los ejemplos de feedback. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los assets, ¿vale? De nuevo, aquí se aplicó metalness, pero no de una manera realista, también un roughness bajito. Y ahora os enseñaré un par de clips de la película, ¿vale? En este primero podéis ver el trabajo distinto de 4 personajes. En este caso estos 4 los he trabajado yo, ¿vale? Luego os enseñaré un clip en el que veréis los piratas y en especial para que le prestéis atención al trabajo del agua, cómo funciona el agua, ¿vale? Voy a poner primero este. Permíteme presentarte al honorable alquimista Xavier Aldaki. Impresionante. Deseaba conocer y felicitar personalmente al responsable de esta maravilla. Es toda una colección. Muchas gracias, señor. Asombroso. Creía que era solo una leyenda. El famoso Tratado de la Alquimia del Fuego. El único ejemplar completo que se conoce. En efecto, un libro tan poderoso que podría cambiar el mundo, según dicen, y la extraordinaria jaula de los secretos para proteger el tesoro más codiciado. Quizás a nuestro honorable invitado le gustaría disfrutar de una demostración para ver cómo funciona. Es realmente impresionante. Oh, pues sí, sería un privilegio. Lo siento muchísimo, pero solo se puede abrir por orden expresa del califa. Oh, por supuesto. En ese caso tendré que probar suerte con Su Alteza, el Califa. Ahora, cuénteme sobre esta maravillosa biblioteca. El arquitecto... Algunas de las cosas, como os comentaba, que pues luego de acabar el proyecto uno piensa que se podrían haber hecho mejor, es, por ejemplo, el interior de las bocas. Hay momentos en los que en algunos personajes tiene un nivel de roughness porque no debería tener, debería tener mucho roughness y no reflejar, y son cosas que, pues bueno, que ves en el proyecto final como que se había estado controlando, pero luego hay algún que otro personaje que no ha acabado de quedar bien del todo. También el tema de los párpados, que hemos tenido cuidado un poco de que no hubiera tipo de detalle. No disponíamos de una versión de Rick para poder cerrar los ojos en el momento de pintar, entonces se trabajó pensando en no poner detalles en esa zona, y aún así es un tipo de cosa pues, que uno luego lo ve y dice, bueno, quizás se podría haber hecho mejor, pero de nuevo, creo que en general el gran público pues no lo ve, y son cositas que, bueno, que uno va también como equipo pues intentando mejorar. Os enseñaré ahora el clip de los piratas en el barco, para que miráis también eso, cómo se ha solucionado el agua, que en los planos de más lejos yo creo que quizás no acaban de funcionar del todo por el tema de cómo está aplicado el noise, pero los planos de más cerca, yo creo que la solución al final ha sido interesante y me ha quedado bien, vamos. Bien hecho, caneja. ¡Preparados para el abordaje! ¡Apagad ese fuego! ¡Lanzad las encubrideras! ¡Preparen la raya! Es como si el mar se estuviera quemando. Esto me huele a chamusquina. ¡Manteneos atentos, muchachos! Venga, camaradas, manteneos firmes. Solo es un poco de humo. La victoria será nuestra. Ahí está. Preparados para lanzar los ganchos de agarre. Disparad cuando dé la señal. ¡Ganchos de agarre listos!
Vale. Y por último os enseñaré un clip más en el que aparece un personaje bastante interesante, que es el Automatón, que es un personaje súper grande, que está todo hecho también de metal, y este en especial me recuerda a los personajes de Astro Boy. Y para que veáis también algún personaje más que aparece también de cómo lo he resuelto, bueno, un poco de la misma manera que los que he enseñado ya. ¿Por qué no arranca? Preferiría que no arrancase. Contemplen al hombre sin alma. Me da escalofríos. Un momento. El hombre sin alma. La Takbin, ¡cuidado! ¿Ya se acabó la diversión? Parece que llegamos tarde a la fiesta. ¡Es una trampa! ¡Corre! ¡Ven conmigo si quieres vivir! ¡Ah! ¡Buen golpe! ¡Aisha! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Xavier! ¡No! Vale, pues esto es un poco la presentación que había preparado. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer por el chat. Voy a copiar el link este, a ver si ahora lo consigo copiar. Mm, a ver, aquí. Bueno, esto no. Vale, chao. ¿Cuántas UDIMs tiene Aisha? Ah, pues no sabría decirte ahora mismo, lo puedo mirar, lo tengo abierto. A ver. Las texturas están a... Hemos trabajado en ACES, están a... Es que yo no sé si 12 o por ahí, a ver, 12, 15 UDIMs. Las texturas están a... Se han trabajado a 4K, modo de color ACES y, y un poco, sí, los renders los hemos tirado yo creo que en el modo de visualización, o sea, en ahí se han exportado las texturas, digamos, y luego los renders que íbamos haciendo en Loop Development, pues no eran en Ace, los hacíamos con el modo de visualización de sRGB. A ver, aquí, ¿habéis utilizado? Vale, ¿cuántos UDIMs tiene Aisha? Vale, esa es la pregunta. Sí, al final, la verdad es que los personajes eh, nos hemos cubierto las espaldas y le hemos... A ver, la resolución un poco va cambiando, ¿no? Los ojos, por ejemplo, tienen solo un ayudín para ellos, diría. Luego sí, luego las manos y la cara, por ejemplo, están solo un ayudín. Luego las partes del cuerpo que están cubiertas, pues se han un poco apilado. Y luego sí que para el resto de ropa, pues se ha mantenido el mismo pixel density. Vale. Sí, estoy leyendo el chat. Lo siento que al principio no estaba compartiendo la pantalla, no me había dado cuenta, se me había pasado. No sé si alguien eso tiene alguna pregunta más, así como más a nivel técnico o a nivel creativo, de modo de trabajo.
los nodos para las texturas de boca y ojos, ¿cómo podríamos ver más a fondo? Sí, os lo puedo enseñar, lo podemos mirar un poco más a fondo. Eh, por ejemplo. A ver, los de los ojos son bastante sencillos en verdad. Ahora voy a minimizar un poco todo esto que pongo aquí. Los de los ojos son bastante sencillos porque, como os he dicho, en verdad, principalmente aquí tenemos un layer texture, pero porque los materiales que se han usado aquí son texture nodes. Ahora en los proyectos que estoy haciendo ahora, por ejemplo, estamos trabajando todo con AI Image, que son los nodos de Arnold, y en lugar de usar un layer texture aquí, pues ya estamos usando shader RGB, layer RGB, pero aquí es un layer texture, entonces aquí básicamente pues vamos apilando aquí los nodos y vamos escogiendo la manera en que se fusionan. Entonces aquí yo creo que, por ejemplo, para el base color tenemos pues, un poco lo que enseñé antes. Tenemos una máscara que es el gradiente, que es una máscara que exporté desde la escena misma de Substance, y una máscara que es el puntito blanco. Entonces aquí ambas máscaras entran, digamos, tanto aquí en el base color como en el roughness. Entonces aquí en el base color, por ejemplo, está entrando por un lado el color y por otro lado como máscara. O sea que entra también, eh, que no haría falta en verdad usarla quizás las dos veces, pero bueno, o sea, se ha hecho de esta manera. A ver si consigo aquí echar y entrando en tiempo real. Vale, bien. Bueno, mejor lo voy a hacer. Vale, aquí es el color. Entonces, aquí el color pues está sumando eh, este mapa de aquí, que es solo la textura del ojo, digamos, y aquí pues le está sumando esto de aquí, que esto de aquí tiene tanto el gradiente como el alfa, ¿vale? Aquí viene aquí a un remap, aquí viene un remap, y los dos vienen aquí a un layer texture, ¿vale? Y aquí, estos dos, aquí lo que puedo hacer es, pues eso, escoger cuál tiene más opacidad en el sentido de la intensidad de este blanco, la información porque me viene luego para aquí, ¿vale? En el layer texture. Luego, por otro lado, en el alfa, pues también me está viniendo esta información en el alfa, que es un poco en qué parte quiero que aplique, ¿vale? Que en verdad también me estaría funcionando si quitara esto, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es el roughness, que estoy escogiendo pues la cantidad de roughness que va a tener ese ojo y estoy usando pues estas máscaras. Luego vamos a volver a la boca, si queréis, que sí que tiene un poco más de complejidad. Como os dije antes, aquí por ejemplo, una cosa para que se vea un poco más claro quizás, voy a quitar esto de aquí y os voy a enseñar esto de aquí, que es el controlador que lleva la boca. Lleva un controlador, o sea, esto es trabajo del equipo de rigging, que yo no soy
especialista en ello ni mucho menos, pero básicamente hay un controlador para la geometría en sí de la boca y luego hay un controlador, digamos, para, a ver si le pongo aquí en tiempo real. Vale. Hay un controlador, pues como veis, para los mapas de texturas que van enlazados eh, aquí en la geometría esta, que es solo una geometría. Lo que se anima y lo que se mueve, pues son los mapas de texturas. Los desplazamientos fueron trabajados en ZBrush o directamente en Softan Painter. En cuanto a Softan Design, se han usado solamente en environments aplicando el efecto de herramientas manuales plastilina y directamente allí o posiblemente en Painter. Eh, los mapas de desplazamiento, no, en ZBrush no se trabajaron, en personajes no se trabajaron directamente en Designer. O sea que en cuanto a Designer se usó solamente, ¿cómo se llamaría? Esa técnica de la boca y los ojos. No sé si tiene un nombre, ¿cómo se llamaría? No sabría decirte. Yo creo que es un poco, o sea, entre el equipo de rigging, la directora de arte y el CG Supervisor, pues han llegado un poco con esta solución, sobre todo para la boca. Yo creo que los ojos igual es más común quizás para un estilo así más cartoon. Para la boca han acabado diseñando un poco este sistema que es como muy 2D y que daba un poco con la manera. Puede que sea deformación de Vs o sea geometrías de proyección. Eh, sí, aquí, por ejemplo, ay, perdón. Aquí, por ejemplo, estas texturas pues se pueden manipular y se pueden, como veis ahí en tiempo real, se pueden, con el manipulador este, con el controlador, pues se pueden estar también escalando, no solamente desplazando, ¿vale? Luego hay un controlador también que es para la lengua. Como os digo, son mapas de texturas de dientes, encías y boca que se han creado por un lado, luego en el Maya se iban tocando pues, los colores y tal con nodos de ajuste, y luego por otro lado pues se animaban. Y la pregunta anterior, ¿en cuántos Software Designer se ha usado solamente environments aplicando el tipo de herramientas directamente allí? También puede ser en Painter. No, en Painter no se han tratado. El artista, yo como he estado dedicado solo con personajes, lo que ha hecho el artista con los environments, o sea, sí que he ido mirando un poco lo que ha hecho, sé que los ha trabajado principalmente, o sea, lo que ha trabajado en Painter, la persona que hacía los environments, era principalmente generar lo que viene a ser como pack channels, máscaras, básicamente, o sea, máscaras para indicar dónde se aplicaban esos tillables, o sea, máscaras que se generaban y se exportaban en un mapa de color que tuviera RGB y alfa, o RGB solo, creo, y entonces en cada canal de color pues iba una máscara en grayscale, y entonces esas máscaras se aplicaban en los distintos entornos, ya sea como gradientes o como texturas de suciedad para un poco trabajar luego esos mapas tillables. Entonces los tillables eran materiales, pues parecido a la manera que se trabaja en videojuegos, materiales que se trabajan en el designer, que acababan siendo eso, pues tillables XR, y luego esos pues se acaban de trabajar, digamos, en el hipergraph del Maya, usando máscaras y combinando un poco pues con distintos nodos, mucho trabajo nodal y de tillables. Así se han resuelto la mayoría de los environments, de los entornos. Vale, pues eso es más o menos el trabajo sí, de cómo se resolvió la boca, que es un poco lo más curioso y que le da un poco ese look chulo y 2D, y los ojos sí que es algo más sencillo, o sea, se ha buscado una solución así como que funcionaba y que tampoco, pues como no íbamos para el realismo, pues tampoco hacía falta que la esclera tuviera transparencia y todo eso, sino que se van pintados los brillos básicamente en el base color. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más que queréis dejar por el chat, alguna cuestión más que os haya quedado
¿Alguna duda? Os animo a ver la peli, si no la habéis visto. Creo que dentro de no mucho la sacarán en alguna plataforma, si no la habéis visto ya. Y nada, y si tenéis alguna duda más, me podéis escribir también a mi mail, me podéis contactar por LinkedIn, por ArtStation y os puedo responder cualquier cosa, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a todos por haber venido a esta presentación. Espero que os haya servido, que os haya resultado interesante y nada, encantado de participar en este festival tan chulo.